Y si te dijera que un solo misil, lanzado en el momento equivocado, podría haber cambiado el curso de la historia mundial, y si ese misil hubiera sido ordenado por el presidente más polémico de las últimas décadas y dirigido al corazón de uno de los países más estratégicos del Medio Oriente. Esta es la historia del momento en que el mundo contuvo la respiración. Porque cuando Trump bombardeó Irán, el reloj de la Tercera Guerra Mundial comenzó a correr. En este video vamos a reconstruir un escenario tan real como estremecedor. Te voy a contar lo que ocurrió en ese ataque, por qué estuvo a punto de detonar un conflicto global y qué fuerzas evitaron por centímetros. El mayo era el desastre geopolítico del siglo XXI. Empezamos con el hecho que encendió la mecha, seguimos con la reacción iraní y terminamos con el mundo al borde de un abismo nuclear. El 3 de enero de 2020, Estados Unidos llevó a cabo un ataque selectivo cerca del aeropuerto de Bagdad. El blanco Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds iraní, considerado uno de los hombres más poderosos de Irán. El ataque, autorizado por Donald Trump, fue un bombardeo con drones tan preciso, el letal fulminante. Soleimani murió instantáneamente, pero con él murieron también décadas de precario equilibrio diplomático en el Medio Oriente. Trump justificó el ataque como un acto de defensa preventiva. Dijo que Soleimani planeaba operaciones contra personal estadounidense, pero para Irán, aquello fue más que una provocación. Fue una declaración de guerra, un atentado contra un héroe nacional, un ultraje sin precedentes. Y así, el mundo entró en una fase de tensión nunca vista desde la Guerra Fría. Las redes sociales estallaron. Los titulares gritaban: comienza la Tercera Guerra Mundial, Irán prometió venganza, y no tardó. El 8 de enero, misiles balísticos cayeron sobre bases militares en Irak, que alojaban tropas estadounidenses. A pesar de los daños, no hubo víctimas fatales. Fue una represalia controlada, no un mensaje. Pero el mundo ya estaba mirando con miedo. La posibilidad de una escalada era real. En los días siguientes, se multiplicaron los despliegues militares, las amenazas cruzadas y las reuniones de emergencia en las Naciones Unidas. Lo que muchos no sabían era que dentro de las salas de comando, tanto en Washington como en Teherán, había voces pidiendo contención, porque detrás de cada decisión había algo más que política. Había armas nucleares, rutas petroleras, alianzas con potencias como China y Rusia. Un paso en falso podía desencadenar una cadena de respuestas imposible de frenar. Lo que estaba en juego era todo. Pero hubo algo que frenó esa cadena. Algo invisible en quizás diplomacia secreta, quizás miedo mutuo, quizás pura suerte. Pero lo cierto es que, por un momento, el mundo miró al borde del abismo y retrocedió. Mientras los misiles volaban en Medio Oriente, en el resto del planeta, se vivía otra batalla, la del miedo. Las palabras Tercera Guerra Mundial se volvieron tendencia global. Millones de jóvenes compartían memes que disfrazaban la angustia con humor. Otros buscaban información real y encontraban teorías conspirativas, noticias falsas y análisis alarmistas. Las redes sociales, en lugar de calmar, amplificaban el caos. Parecía que todos esperaban el siguiente ataque, como si fuera inevitable. En Washington, Donald Trump aseguraba que no buscaba una guerra, pero al mismo tiempo reforzaba su postura con amenazas. Irán, por su parte, jugaba al ajedrez geopolítico. Respondía sin provocar una invasión directa, y fortalecía su retórica ante su pueblo. Rusia y China observaban desde la sombra, listas para intervenir si sus intereses eran tocados. El tablero estaba armado. En algunos países europeos, las embajadas emitieron comunicados para evitar viajes. Los mercados temblaron. El precio del petróleo subió. En los aeropuertos, ciudadanos intentaban volver a casa. Algunos medios hablaban de planes de evacuación, otros de represalias silenciosas. Se dijo incluso que los satélites espía habían sido activados y que submarinos nucleares se habían desplazado a posiciones estratégicas. La idea de que todo esto fue cosa de un tuit no era exagerada, porque en esa era, un tuit podía provocar una reacción diplomática real. Y en enero de 2020, cada palabra contaba. Trump escribía con mayúsculas. Irán respondía con ceremonias fúnebres multitudinarias. Los ciudadanos comunes, en cambio, compartían teorías, preparaban mochilas de emergencia, o simplemente se preguntaban si el mundo iba a cambiar para siempre en cuestión de días. Pero nada explotó. No hubo invasión. No hubo guerra declarada. En lugar de eso, el silencio volvió lentamente, como si el mundo hubiera contenido la respiración, y al final, exhalado. ¿Fue diplomacia? ¿Fue miedo mutuo? ¿Fue una oportunidad desperdiciada por ambos bandos? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí quedó claro fue otra cosa. Vivimos en un mundo donde las decisiones
no solo se toman en salas de guerra, también en redes sociales, en minutos, bajo presión, sin segundas oportunidades. Y ahora te pregunto, ¿quién tiene el dedo sobre el botón? ¿Realmente estamos preparados para vivir en una realidad donde un tweet puede provocar un conflicto global? ¿O vivimos confiando en que, en el último segundo, siempre alguien frenará el desastre? Si esta historia te dejó pensando, suscríbete. Acá hablamos de lo que pudo pasar, y casi pasó, de decisiones invisibles que afectan millones de vidas. Y contame en los comentarios, ¿crees que estuvimos realmente al borde de una guerra mundial? ¿O fue todo una ilusión amplificada por el miedo? Tal vez nunca sabremos cuán cerca estuvimos realmente. Quizás no fue una guerra lo que evitamos, sino una prueba de cuánto poder cabe en una orden presidencial, de cuán delgada es la línea entre la seguridad y el desastre, y de cómo un mundo hipertecnológico puede hacer que un misil en un desierto se sienta como el fin del planeta. No hubo tercera guerra mundial, no en 2020, pero el reloj sigue corriendo. La tensión global no desapareció, tan solo cambió de forma. Y cada día, nuevos líderes, nuevas crisis y nuevas tecnologías nos recuerdan lo frágil que puede ser la paz cuando se decide a golpe de clic. Y ahora contame vos, ¿crees que realmente estuvimos a un paso del abismo? ¿O que todo fue ruido sin fuego? Escribí tu respuesta en los comentarios. Compartí este video si alguna vez te estremeciste con un titular que parecía el comienzo del fin. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete, porque en este canal hablamos de lo que el mundo casi no cuenta, y de lo que podría cambiarlo todo con una sola decisión. Porque a veces, la historia no se escribe con armas, sino con impulsos.